Vamos a pasar a hablar ahora sí sobre un caso que es realmente indignante. Naldi Saldaña, quien es cantante, artista, que formaba parte de la orquesta La Bella Luz, ha denunciado de manera pública y penal a el director de la orquesta, César Sánchez Chavesta. Dentro de los presuntos delitos en los que está implicado está el abuso en la modalidad de tocamientos indebidos, que, ojo, sigue constituyendo abuso o violencia sexual, y acoso sexual laboral, que, reitero y ojo también, es un delito incluido, tipificado en el Código Penal. Hay una serie de videos que vamos a ver, pero con mucha, por favor, le pido al espectador cautela, solo vamos a ver algunas partes para evitar caer en la revictimización. Pero lo que señalan estos videos o lo que evidencian es el momento o uno de los tantos momentos en los que Naldi dice haber sido víctima de estos delitos. Las pruebas están y han sido entregadas a las autoridades. Una intervención de este sujeto hacia ella, claramente no consentida, en la que en más de una ocasión trata de traspasar sus límites corporales, abusando de esa confianza, pero no solo confianza, y esto es importante, de la jerarquía que ejercía sobre ella como líder de la orquesta. El caso tiene muchas más aristas que lo agravan, y es que Naldi ha señalado que pese a que ese mismo día ella hizo la denuncia y le contó a los dueños de la orquesta lo que estaba sucediendo, estos no la apoyaron, no hicieron absolutamente nada. Habla de Óscar Custodio, quien es el dueño de la Bella Luz y quien es además primo de César Sánchez Chavesta. Lo que ha dicho Naldi en las múltiples entrevistas que ha podido dar en estos días es que le dijeron que por favor, primero le dijo que iba a hablar con él seriamente, y luego, pasados los días, cuando ella notaba que este señor seguía acudiendo a los ensayos, seguía yendo a las presentaciones, le dijo que por favor ella tenía que superar. Las imágenes, además, han derivado toda una ola de comentarios que parten de la ignorancia y que cuestionan, como suele suceder, a las víctimas. ¿Por qué no lo quitó de una manera más agresiva? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no pidió auxilio? ¿Por qué tenía este gesto? ¿Por qué tenía esta expresión? Naldi ha señalado que esta no es la primera vez que sucede este tipo de acciones. Para que usted lo sepa, si es que nunca ha atravesado una situación de acoso sexual o de acoso sexual laboral, las personas pueden reaccionar de distintas maneras. La primera impresión suele ser de nervios, de no saber si eso es real, si eso de verdad está pasando, de shock en ese instante, de no querer que esté pasando, porque lo que está en juego, lo que se podría haber comprometido es tu trabajo, todo por lo que te has esforzado mucho tiempo, lo que has luchado por ganarte, que podría estar en riesgo. Muchas veces tú misma tratas de negarte que eso está sucediendo. Hay algunas cosas indignantes sobre el caso. Tenemos el comunicado que dio la Bella Luz después, recién después de que la denuncia de Naldi se hiciera pública, en el que dicen, en primer lugar, supuestamente rechazar y condenar cualquier tipo de violencia contra la mujer y el acoso sexual. Y luego, a ver, chicas, póngamelo un poquito más grande, por favor. Dice, expresamos nuestra solidaridad a la señorita Naldi Saldaña, lamentando lo ocurrido y esperando que ninguna persona se vea afectada por situaciones similares, reconociendo el valor que implica denunciar este tipo de hechos que atentan contra la estabilidad emocional de las personas. Lamentablemente, eso no es lo que se ha visto concreto en las acciones de ustedes, señores de la Bella Luz. Naldi ha dicho que también, lamentablemente, la esposa de este señor Óscar Custodio sabía de la situación porque son dueños de la orquesta y que no la apoyaron. Y no apoyarla no implica necesariamente, señor Óscar Custodio, que usted haya, como dice, decidido juzgar, ¿no? O llegar a arribar a una conclusión sobre la culpabilidad de César Sánchez Chavesta. Los videos están, usted los vio. Las pruebas son evidentes. Ahí hay una interacción sexual no consentida por una mujer que se ve sumamente incómoda, que trata de zafar de la situación. Ahí ya hay evidencia de lo que usted ahora
quiere argumentar que no puede establecer hasta que un juzgado condene. Una cosa muy distinta son las acciones que tienen que seguir una vía penal a través de las instituciones correspondientes, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, para determinar la culpabilidad de un delito. Y otra muy distinta, el hecho de que usted pudiera garantizarle apoyo a quien fue la primera cantante de su grupo, respaldo, diciéndole que le creía, porque además las evidencias estaban ahí, separando a esta persona para proteger además la integridad de las otras mujeres que forman parte de su agrupación. He escuchado las declaraciones del abogado del señor Oscar Custodio, no tengo muy claro cuál es el nombre, va a salir en la claqueta, pero quisiera escucharlas para luego contraargumentar un par de afirmaciones, a mi parecer y a mi juicio, sumamente erróneas que está haciendo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en defensa de Oscar Custodio y su inacción ante esta grave denuncia. Por supuesto que es grave. También hay que resaltar que la presunción de inocencia significa que no podamos establecer responsabilidades antes de que el Poder Judicial no condene a alguien. Pero sí es importante dar un mensaje, y la orquesta La Vía de Luz, a través de su director Oscar Custodio, lo ha dado, y por eso que ha tomado la decisión de separar a César Sánchez Chavesta mientras el proceso se desarrolla. Si en el proceso penal se le absuelve, se le restituirá en su cargo y sus funciones. Y si se le condena, entonces se terminará la relación laboral de manera definitiva. Don Oscar Custodio me ha explicado cómo han pasado las cosas. En primer lugar, si Naldi Saldaña ha podido grabar dentro de una casa de ensayo que le pertenece a Oscar Custodio, es porque Oscar Custodio autoriza que ella grabe. Fíjate, en primer lugar ella dice, voy a grabar porque se me ha perdido algo. Le dice al encargado, autorízale para que revise las cámaras, a ver qué se le... De la casa, le dice Oscar Custodio, hemos visto que pasa esto, y le pregunto, ¿le podemos permitir a Naldi que grabe? Y Custodio le dice, por supuesto, que grabe. En segundo lugar, cuando ella le comenta los hechos, Oscar Custodio le dice de manera expresa y clara, denúncialo, para que a través de la investigación se esclarezcan los hechos. En tercer lugar, Naldi ha pedido permisos, trabajando en la Orquesta Villaluz, se ha ausentado algunos días de trabajo porque correspondía ir a hacer la denuncia, la declaración, pasar su evaluación psicológica. Todo eso están en permisos que le formuló Naldi y se los concedió Oscar Custodio. De manera que todas esas conductas lo que muestran es que antes de esta denuncia pública ya Oscar Custodio estaba brindando todas las facilidades. Qué grave, la verdad, la forma en la que un abogado aborda la seriedad de este caso. En primer lugar, hablando sobre los videos, para ir parte por parte. Naldi no ha grabado esos videos porque Naldi es víctima dentro de esos videos. Esos videos son y pertenecen a una cámara de seguridad de la vivienda en San Juan del Urigancho donde estaban ensayando. Lo que hace Naldi es pedir permiso para ver las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque sabía que eso había sucedido y sentía que este era por fin en el momento en el que podía tener pruebas para denunciar penalmente algo que ya había sucedido según sus propias palabras, pero que no podía probar. Pobrecita, porque ingenua creyó que ahora sí, con las pruebas, finalmente la orquesta le creería y la audiencia le creería, y sin embargo se dio cuenta que ni con eso el señor custodio ni el abogado logran tener un poquito de empatía hacia lo que tuvo que vivir, y ahora resulta entonces que Naldi tiene que estar agradecida poco más y tirarle flores y venias al señor custodio por permitirle grabar las cámaras en las que ella está siendo víctima de un delito, de un presunto delito, de una agresión sexual no consentida. Entonces, por favor, las cosas como son. No quiera decir acá que, ay, no, pobrecita Naldi, ella tuvo hasta el derecho de grabar. Más bien, qué pena que no haya podido sincerarse con el señor custodio y decirle, ¿sabe qué? Ha pasado esto, necesito ver las cámaras porque ahí hay una agresión sexual. Si Naldi le ha tenido que decir, quiero grabar porque creo que me han robado, es porque tenía miedo de cómo iba a reaccionar el señor Oscar Custodio, que luego confirmó a través de darle la espalda que no iba a creer en su palabra. ¿Ok?
Y lo segundo, lo de los permisos, nuevamente, entonces resulta que ahora Naldi le tiene que agradecer al señor custodio que le haya dado permiso para ir a denunciar un delito. Señor abogado Espinosa, Naldi no se ha tomado días de vacaciones, no se ha ido a la playa, no se ha ido al spa, se ha ido a una comisaría a denunciar que ha pasado un momento horrible, ha perdido su trabajo, está perdiendo su fuente de ingresos, estabilidad económica y encima ahora resulta que tendría que ser agradecida con el dueño de la orquesta que decide no creerle, darle la espalda y dejar que este señor que supuestamente ejerce la agresión permanezca ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Nuevamente, el mártir entonces ahora resulta que es el señor Oscar Custodio, dueño de la empresa, que ha sido muy generoso en dejarle grabar la agresión de la que ella es víctima y luego ir a denunciar la agresión de la que ella es víctima. Por favor, no trata entonces de modificar el relato a su antojo. Sabemos que usted está ejerciendo la defensa de la orquesta, pero las cosas tienen que decirse como son, porque usted aquí parece que no conoce cómo opera el consentimiento en el plano legal. Para eso, para hablar precisamente sobre el consentimiento, quisiera hablar con María Isabel Sedano, quien es abogada y defensora de los derechos humanos y que ya está conectada con nosotros aquí en Fuerte y Claro. María Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Marisabel, bueno, tu primera impresión sobre este caso, estaríamos hablando de dos delitos específicos, según tengo entendido, pero corrígeme tú en el plano legal y penal, ¿no? En primer lugar, habría un delito bajo el supuesto de tocamientos indebidos, que para mí está clarísimo en las imágenes que hemos visto, y el segundo, que creo que no sé cómo, si sea más difícil o no, pero de una configuración de acoso sexual laboral. Cuéntame si van entrelazados o si se juzgarían por separado. ¿Cuál es tu lectura de este caso? En el trabajo, las relaciones entre propietarios y trabajadores no son iguales y por ello es que el Estado debe supervisar e investigar para garantizar entornos laborales libres de discriminación y violencia de género. Frente a la denuncia de la joven trabajadora de la Orquesta Bellaluz contra el director musical por ataques sexuales, el propietario definitivamente debió haber tomado acciones legales inmediatas en el marco de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En principio, en esta ley se establece que una vez que se toma conocimiento de la denuncia, se tiene que poner en conocimiento de la autoridad administrativa, del Ministerio de Trabajo. En este caso, el testimonio, el video, la denuncia formal nos dan evidencia suficiente para corroborar que estamos frente a un delito contra la libertad sexual, el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. En el pasado, este delito se conoció como de tocamientos indebidos, pero ahora, después de la lucha feminista para que el elemento clave de los delitos sexuales sea el derecho al consentimiento sexual, se le cambió de nombre y por eso debemos referirnos al delito de tocamientos, en este caso de carácter sexual, sin consentimiento tratándose de una mujer adulta. Correcto. Ya nos encontramos en el ámbito penal. Sí. Es necesario que la autoridad administrativa, la SUNAFIL, pueda supervisar e investigar si hubo ataques previos que configuraron hostigamiento sexual y si fueron un caso aislado o también es una práctica recurrente en la orquesta de parte de este director musical. Correcto. Es lamentable porque quizás podría incluso configurar encubrimiento, ¿no? Es decir,
Naldi le cuenta al dueño de la orquesta que esto ha sucedido. Ella dice que le muestra incluso las imágenes, le dice, mira, acá está la prueba, este sujeto quiso traspasarse conmigo, quiso abusar de mí sin mi consentimiento, y este señor le dice, supuestamente según su palabra, anda, denuncia. Sin embargo, lo mantiene en la orquesta, permite que siga estando en contacto con Naldi, que siga estando en contacto con otras mujeres, y recién luego de todo el escándalo es que sale a decir que respalda a Naldi y que condenan el acoso y la violencia. No sé si logra configurar encubrimiento en el plano legal, pero al menos sí nos dice que él minimizó esta denuncia del señor Oscar Custodio y las personas que sabían de lo que había sucedido, María Isabel. Muchas trabajadoras no denuncian los ataques sexuales de sus superiores a los propietarios de las empresas, tanto del sector público o instituciones de las empresas en el sector privado o las instituciones del sector público, por miedo a la impunidad, por miedo a ser estigmatizadas. En este caso, definitivamente se ha cometido una falta administrativa en el sentido de no haber puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo la denuncia de la que tuvieron conocimiento en su oportunidad, para no someter a una situación denigrante para la joven trabajadora, obligándola a seguir trabajando con su agresor. Para Increíble. esto hay medidas contempladas en la ley específica para que no suceda, ¿no? Medidas de protección que tienen que ser otorgadas una vez que las autoridades toman conocimiento de este tipo de denuncias. Es importante que este caso sea emblemático en ese sentido para prevenir que se repitan estos hechos. Pero no podemos olvidar, sin duda, que el ataque sexual sin consentimiento del director musical es un delito. No estamos ya solo en el ámbito administrativo, sino frente a un delito sexual de tocamiento sin consentimiento contra una mujer adulta, que además en entornos de coacción, cuando, por ejemplo, hay amenazas de perjuicios a las que se atreven a denunciar, pues la pena máxima puede llegar a ser hasta de 9 años de prisión efectiva. Marisabel, en el caso de que Naldi lograra demostrar que ha habido un patrón de acoso ejercido en su contra previamente, ¿podría añadirse a esta denuncia el delito, el presunto delito de acoso sexual laboral del artículo 176b? La justicia va a tener que investigar la concurrencia de delitos y va a tener que determinar la pena mayor en el caso que encuentre culpable, responsable penalmente al denunciado. Es importante enfocarnos en la pena y también en la prevención. Este Congreso de la República tiene un desafío grande para derogar la legislación que eliminó la educación sexual integral y recuperar el enfoque de género para las políticas públicas, para que las futuras generaciones no sigan formándose en creencias machistas como este director musical que ejerce poder, que se considera con derecho a tocar el cuerpo de la joven trabajadora sin el consentimiento, que no le reconoce igual poder, igual libertad, igual derecho a consentir sexualmente, a consentir frente a actos de naturaleza sexual. Claro, de acuerdo. Aquí hay algo que también entra a tallar, que es importante, que es la jerarquía, ¿verdad? Porque, Marisabel, muchas personas, lamentablemente, posterior a la difusión de estas imágenes, empiezan a cuestionar, como suelen hacer, a la víctima, ¿no? ¿Por qué no reaccionó de tal o cual manera? ¿Por qué no gritó en ese momento? ¿Por qué ella tenía cierta expresión en el rostro? Y como decía al inicio del bloque,
habla de un desconocimiento profundo de cómo opera el acoso sexual, sobre todo cuando hay relaciones de jerarquía que hacen que tú te sientas en una situación de inferioridad en la que tienes mucho temor porque eres quien más va a salir perdiendo. Tu trabajo, tu credibilidad, tu posibilidad de reinsertarte en el mundo laboral y una serie de otras consecuencias más que suelen darse para las mujeres que denuncian. En una sociedad y cultura machista se suele pensar que el hombre tiene una jerarquía sobre la sexualidad de las víctimas dentro y fuera del ámbito del trabajo, ¿no? Los agresores sexuales en las casas piensan que tienen derecho a disponer de la sexualidad inclusive de las niñas. Los profesores en las escuelas, como el caso de las niñas Aguajún, creen que tienen derecho a disponer de la sexualidad desde las infancias impunemente, ¿no? Y también en los centros de trabajo, porque estamos ante relaciones desiguales de poder. Por eso es importante el enfoque de género, para comprender que el machismo no nos pone en igualdad de condiciones a mujeres y hombres respecto de la libertad sexual, respecto del derecho a consentir. No se nos ve como sujetas con derecho a ejercer nuestra sexualidad, a rechazar, a consentir y de manera libre, no bajo coacción, no bajo coerción, no bajo amenaza. Correcto, correcto, Marisabel. Muchísimas gracias por este espacio y por haber aclarado nuestras dudas y coincido plenamente contigo. Parte importante de que este caso pueda trascender y sentar un precedente también viene desde el compromiso de nuestras autoridades con la erradicación de este tipo de conductas que son normalizadas en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Marisabel. Gracias. Y los medios de comunicación también tienen que tener el enfoque de género para no estigmatizar ni romantizar esta violencia sexual y darle la oportunidad de una voz pública a las víctimas dignificadora. Muchas gracias por la entrevista. A ti, Marisabel. Ha sido Marisabel Sedano, quien es abogada y defensora de los derechos humanos. Quería cerrar, no sin antes mostrarles también este último video que habla mucho de esa sensación de impunidad con la que se sentía César Sánchez Chavesta. Claro, él era el director de la orquesta, entonces, ¿quién tenía el poder ahí? Él. Probablemente no se imaginaba que la agresión que había cometido había quedado registrada en una cámara de seguridad. Y días después de la salida de Naldi Saldaña, quien además ha dicho que se quedó un tiempo con la esperanza de que pudieran escucharla y respaldarla separando a este señor, después de esa renuncia, el señor César Sánchez Chavesta da unas declaraciones en las que habla de la siguiente asquerosa manera. Escuchemos. Primeramente, como todas las chicas, escucha decir que gracias a Dios nos va bien en los viajes, nos va bien en los conciertos. Sé que este camino es bien difícil, soy pues, prácticamente con mi primo desde los inicios. Siempre va a haber gente buena, gente mala, por querer destruirnos y eso está claro. La gente que se va, prácticamente siempre. Es raro que una persona que se va hable bien de la orquesta, pero eso ya, como dice, y como dice mi primo Oscar, eso ya tenemos callos. Entonces, sí, yo sé que se van a ir de repente otras personas, pero como le digo de cariño y de corazón, váyanse bien de la casa de donde comen, porque esto en este mundo todo da vuelta. Y si vas hablando más de la gente que te da que comer, esto se reputa mucho más adelante y te va a ir prácticamente mal. Eso es todo, Fernanda. Váyanse bien del lugar en donde comen. Pocas veces he escuchado una frase más miserable que esta, sobre todo en el contexto en el que se dice, viniendo de un agresor que se creía impune y respondiendo, mandando indirectas a la víctima a la que él había agredido, creyendo que porque lo había denunciado y porque le había dicho a los dueños de la orquesta que él la acosaba desde hace mucho tiempo, entonces estaba hablando mal de ese lugar en el que come. Bueno, señor Chavesta, ahora usted tendrá que vivir en base a sus propias palabras. Usted ha dicho ahí, todo da vueltas, efectivamente, todo da vueltas, señor Sánchez Chavesta, y con las evidencias que Naldi ha entregado a las autoridades, esperamos que haya justicia, porque lo que usted ha cometido es un
delito. Esto no es una falta, no es un exceso entre pares, no es algo que se sancione internamente y esto hay que señalarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque los espacios laborales también deben ser seguros. Las mujeres no le deben rendir pleitesía a las personas que las contratan si estas personas las maltratan, las agreden o tratan de traspasar sus derechos corporales y sexuales, como lo que estamos viendo en el caso de Naldi. Ha habido diversos pronunciamientos de autoridades, así que esperemos que este caso, como decía María Isabel, realmente pueda sentar precedentes y que todas las personas que han estado involucradas en el encubrimiento, además de esto, también puedan ser incluidas. Me están avisando desde Switcher que además este señor César Sánchez Chavesta, según ha declarado el Ministerio Público, está no habido. Si supuestamente el abogado habla de presunción de inocencia y el señor Sánchez Chavesta no tiene nada que ocultar, ¿por qué no se entrega a las autoridades? Pensaría cualquiera que por lo menos va a tener el coraje de defender este supuesto argumento de que hubiese sido consentido o de que probablemente lo que anticipó Naldi, que ella creía que ellos iban a utilizar la argucia legal de decir que habían tenido una relación, pero ni eso, no da la cara. El que nada debe, nada teme, señor Sánchez Chavesta. Entonces, entréguese a las autoridades si es que usted está tan convencido de que va a salir de este proceso limpio. Y su primo, el señor Oscar Custodio, pues recién, qué bueno que recién esté viendo las consecuencias de no haber apoyado a una mujer que sí lo apoyó a él desde el inicio. Y no solo un apoyo de, ay, me caes bien, me caes mal, un apoyo de, le estoy mostrando evidencia de que aquí se ha cometido un presunto delito y usted prefiere mantener al agresor en un espacio en el que yo y otras mujeres trabajamos.